hemos hallado una expresión que nos permite relacionar las magnitudes físicas o los operadores de las magnitudes físicas con los operadores de las transformaciones de simetría. Antes de ir a la forma explícita, allá la forma explícita de operadores de funciones físicas conocidas, vamos a ver algunas características que deben de tener estos operadores y sus valores propios. ¿Está bien? Y esto se manifiesta con lo que en álgebra lineal se conoce como conjugación hermítica. Entonces vamos a hacer un poco ese estudio previo a la aplicación concreta en los operadores de magnitudes físicas. Muy bien, por definición, nosotros tenemos que si actúa dos vectores de estado, si tenemos nosotros esto, jóvenes, es el producto escalar de este vector de estado por este vector de estado. Esto nosotros podemos decir de que es igual al producto escalar de L phi por psi. ¿Está claro? Entonces nosotros estamos diciendo que en este caso, a ver, lo voy a colocar así, en este caso tenemos que este es un vector de estado que actúa sobre este vector de estado, mientras que en este tenemos este vector de estado que actúa sobre este. Entonces, este operador que actúa sobre este vector de estado y este operador que actúa sobre este otro vector de estado están relacionados por lo que se conoce como la conjugación hermítica. Esto es del álgebra lineal. ¿Está bien? Entonces esta es nuestra expresión número 11. La anterior era la número 10. Dígame. No, profesor, ahí es el L conjugado, ¿no? Es conjugado hermítico. La transpuesta de la conjugada. Ya, profesor. ¿Está bien? Esto es equivalente a lo siguiente. Si L, si, esto va a ser igual a si L conjugado phi conjugado complejo. Es decir, de nuevo, aquí tenemos la misma división, es decir, tenemos esto de un lado, esto del otro, tenemos esto de un lado y esto del otro. ¿Está bien? Entonces, donde este L con su crucecita, realmente es una daga, ese es el nombre que recibe, es el operador conjugado hermítico al operador L. Al operador L. Aquí, disculpen, me estoy olvidando, este también lleva sombrerito. Listo. Entonces, se cumple lo siguiente. Jóvenes, esto ustedes también lo conocen de álgebra lineal. Si yo tengo un producto AB y tomo la conjugación hermítica, esto es igual, se invierte el orden y se toma la conjugación hermítica de cada uno de ellos. Y además, si yo tengo un operador al cual le tomo la conjugación hermítica de su conjugación hermítica, obtengo el mismo operador. Entonces,
Dado esto, que es la definición, digamos, de conjugación hermítica, para los vectores base tenemos, vamos a aplicar todo esto a los vectores base. K', L, K, esto es igual a K, L, conjugado hermítico, K', esto es nuestra expresión 15, de donde, dado de que estos K en principio son lo mismo, pongo K y K' distintos solamente porque las diferentes combinaciones son lo mismo, nosotros obtenemos que el L conjugado hermítico tiene que ser igual a la transpuesta, o sea, transpongo el operador y tomo su conjugación compleja. Aquí, disculpen, aquí esto es así. Entonces, de esta relación, que es esta que está acá, nosotros obtenemos que se debe cumplir esto que está acá. ¿Esto es entendido, jóvenes? Profe, Dígame. de la expresión 12 y 15, bueno, ya le puse el asterisco. Sí. Pero donde dice de dónde, eso no es la definición, pero de un operador. De la operación hermítica, así es. Así es. Okay. O sea, estoy redefiniendo simplemente un poco como recordar para poder entrar al tema. Entonces, y aquí viene lo importante. Un operador es hermítico si se cumple de que es igual a su conjugado hermítico. ¿Está bien? De donde nosotros obtenemos lo siguiente, que psi L psi es igual a psi L psi. Lo que implica, ¿está bien? Lo que implica que el valor medio de L es real. Es decir, nosotros tenemos que el valor medio, en álgebra lineal eso le llamábamos los elementos matriciales, pero el valor medio de L, del operador L, es un número real. Entonces, nosotros utilizamos, esto vuelvo a repetir, es antes de utilizar esta expresión para hallar la forma explícita de la magnitud física, ¿está claro? Del operador de la magnitud física. ¿Por qué lo hacemos previamente? Porque de aquí sacamos una conclusión importante. Dado que los valores medios de las magnitudes físicas deben ser números reales. ¿Por qué tienen que ser números reales? Porque son cantidades medibles. Los números complejos no son medibles desde el punto de vista físico. Entonces, mejor aquí, concluimos que
Y esta es la conclusión aquí. Los operadores de las magnitudes físicas deben ser hermíticas. ¿Qué significa? Que F es igual a F. Su conjugada hermítica es igual a la misma expresión. Esta va a ser nuestra expresión número 16. Luego, de 16 se desprende que los valores propios de los operadores físicos o de magnitudes físicas son reales. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos K', F, K. Esto es igual a F sub K, K', K. ¿Está bien? De donde, si nosotros usamos esta relación, usando 12, nosotros obtenemos lo siguiente. K', F, K es igual a K, F, K', asterisco, es igual a F, K', K', asterisco, aquí también es el asterisco, conjugado complejo, y esto es igual a F, conjugado complejo, K', K', K. Aquí, como esto implica una sumatoria, hago el cambio de índice. Entonces, al comparando, nosotros obtenemos de que el F asterisco K', no, aquí sí se mantiene K', disculpen, K', K' es igual a F, K', K'. Jóvenes, y acuérdense de que esto es un delta Kronecker, y como es un delta Kronecker, este solo es cuando el K es igual al K', son iguales, y de ahí nosotros tenemos justamente lo que queríamos comprobar. Entonces, vamos a tener dos situaciones acá. A ver, voy a hacer un poquito de espacio para terminar de escribir esta expresión en esta misma hoja. Suficiente. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Si K' es igual a K, entonces tenemos que F conjugado complejo de K es igual a F de K. Y si K' es diferente de K, vamos a tener que 0 es igual a 0. Así que nosotros tenemos de que los valores propios de los operadores asociados a las magnitudes físicas son números reales. ¿Está bien? Son números reales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, ese asterisco que le pone... por ejemplo, Es conjugación compleja. Conjugación compleja. Sí,
pero ese asterisco, no, en la parte superior de la slide, dice Unai, ¿no? ¿Ese asterisco se refiere solamente al vector de estado phi que está a la derecha o a toda la A expresión? todo, toda la expresión. Es a toda la expresión. Ok, perfecto. Porque todo esto es un solo elemento, es un solo objeto. Un número. Ujú, así es. ¿Y por qué no puede ser solamente a esto? Porque psi, esto, es igual a psi. Y si fuese solamente a esto, eso implicaría de que aquí estoy construyendo un objeto que tiene esta forma, psi, L, psi. Y eso no es una No tiene forma válida. sentido, pero- Ajá, Sí, entiendo, profe. Gracias. muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a tomar esta expresión, le voy a llamar 18. ¿Está bien? Le voy a llamar 18. Entonces, de 18, nosotros tenemos para cualquier f sub k, se cumple lo siguiente, que f sub k prima menos f sub k por k prima k es igual a 0. Por lo tanto, si fk' es diferente de f sub k, o en todo caso más que sí, se desprende la ortogonalidad de los vectores propios K. Es decir, que K' es igual a 0. Entonces, los vectores propios correspondientes a diferentes valores propios son ortogonales entre sí. Eso es algo, jóvenes, que nosotros también ya conocíamos. Luego, si el operador f es hermítico, el operador IF es antiermítico. Entonces nosotros tenemos que IF, su conjugada hermitiana, es igual a menos IF. Lo contrario también es cierto. Si este es hermítico, entonces F es antiermítico. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Considerando la hermiticidad del operador de transformación, tenemos lo siguiente, que T de A conjugada hermítica es igual a E a la I A F sobre H y es igual a T de menos A. ¿Está claro? Es decir, la conjugación hermítica nos lleva a tomar
con signo inverso el parámetro. ¿Está bien? Por lo tanto, y esto de cuando dedujimos esta forma, vamos a tener de que T de A su conjugar hermítica es igual a la inversa. Es decir, la conjugar hermítica es una inversa. Significa que los operadores de transformación de simetría son operadores. Este es un operador unitario. ¿Está esto entendido, jóvenes? Por lo tanto, en la mecánica cuántica, las transformaciones de simetría están asociadas con operadores hermíticos, ¿está bien?, de una magnitud física que es un operador hermitiano, unitario. Profesor, ¿eso quiere decir que la norma vale 1? Y ahí viene más que la norma vale 1, una propiedad importante de esto es tenemos T psi, T o phi T psi, esto es igual a phi T conjugador hermítico T psi, esto es igual a phi T a la menos 1 T psi, y esto es igual a phi psi. La norma de cualquier vector de estado nosotros lo normalizamos en la unidad, pero eso significa que estos son operadores que no nos cambian el producto escalar y por lo tanto no nos cambian la norma. Si hago una transformación de simetría, se mantiene la norma, ¿está bien?, de este operador. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profesor, la norma del operador... ¿no Productos vector? del vector estado, gracias, sí, del vector estado. El producto escalar, por lo tanto, la norma. Si este phi es el mismo, sí, aquí tendría la norma. ¿Esto está entendido, jóvenes? Entonces, el producto escalar se mantiene, se conserva cuando hago una de estas transformaciones de simetría. Bien, entonces, jóvenes, esto es lo que corresponde a el por qué los operadores de las magnitudes físicas tienen que ser operadores hermíticos y los operadores de las transformaciones de simetría son operadores unitarios.